El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. En este día estamos pidiendo al Señor por el hogar, pidiendo por las familias, que cada día el Señor edifique los hogares. Es el propósito de nuestro Señor, ver familias unidas, familias integradas, familias felices. Es el propósito de nuestro Señor al formar el matrimonio, institución sagrada de Él. En este día te damos la bienvenida a ti que por primera vez, a través de la red de canales del Evangelio Eterno, estás en este día llevando oración para tu familia. Estamos llevando como ministerio de oración Sergio Huerta, Yolanda Huerta, ministerio de oración. Como matrimonio nos venimos a acercar al trono de la gracia, pidiendo la dirección del Señor para tomar decisiones y que Él nos dé guianza y que Él nos dirija para que cada paso que demos esté en armonía con su palabra. Es el propósito del edificar la familia. En este día Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. Dios siempre habla a través de su santa palabra y nosotros respondemos a través de la oración. En este día queremos pedir al Señor su bendición para que sea Él el que dirija este ministerio, el ministerio de oración, que en este día se está llevando culto familiar. Que así como el libro de Josué, cada uno de nosotros digamos, mi casa y yo serviremos al Señor. Queremos consagrar, Sergio, la familia, el matrimonio, que Dios edifique y que Dios dé gracia en el hogar con nuestros hijos y nietos. Vamos a poner nuestras oraciones en las manos de Dios, suplicando la necesidad que cada uno de nosotros tiene
y pedirle al Señor su ayuda y su protección. Me voy a poner de rodillas y si no puedes arrodillarte, dobla rodillas espirituales. Pero cada vez que le vemos una súplica, hagámoslo con reverencia, hermanos. Vamos a hacer la oración en este momento. Padre Celestial, estamos ante tu presencia en el nombre de Jesús. Venimos con un corazón humillado, un corazón quebrantado, reconociendo, Señor, nuestras faltas, reconociendo nuestras debilidades. Te rogamos que nos perdones. Perdónanos, Señor, porque venimos a suplicar tu ayuda divina. Danos dirección como padres para llevar, Señor, el hogar como tú lo demandas. Pero antes que nada, Señor, sabemos que te hemos ofendido. Perdona el pecado, perdona la falta y no la traigas a memoria. Aquí de rodillas presentamos, Señor, este arrepentimiento y rogamos que reconcilies nuestra vida y que des gracias, Señor amado, en la familia, en el matrimonio. Oramos ante todo, Señor mío, porque esta institución es sagrada para ti, la familia. Y te ruego humildemente que des dirección a nosotros como padres para guiar, Señor, y saber lo que es tu voluntad para cada uno de nosotros. Pedimos tu bendición, Señor amado, para cada matrimonio, para cada hogar, especialmente las familias que son afectadas, que son divididas, que han sido lastimadas por el enemigo. Y te pido, Señor, que la luz de tu presencia ilumine la mente y el corazón y sepamos perdonar, sepamos edificar nuevamente nuestro hogar. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a tus principios y que en ese hogar nunca falte la dirección de tu Santo Espíritu. A través del culto familiar nos uniremos como matrimonio con nuestros hijos y pediremos ese cerco protector que cada uno de nosotros necesita. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Hay agradecimiento al Señor en este día. Y quisiéramos poner la base del culto familiar, es la palabra de Dios. El Señor es el que va a hablar en este día, hermano querido. Y en Hechos 24:6, la palabra de Dios nos habla acerca de una conciencia limpia. Dice, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensas ante Dios y ante los hombres. Queridos hermanos, la conciencia es la que nos da el conocimiento entre el bien y el mal. Debemos de valorar, hermano querido, que nuestra vida debe de estar aprobada y debemos de tener una conciencia, hermano, no cauterizada por el pecado, sino por la dirección del Señor. Por eso en este día, hermano, lo que se va a testificar es cultivando una conciencia limpia. Y eso es lo que deseamos cada uno de nosotros, tener esa conciencia que nos marca los pasos que debemos de dar, que sean pasos con firmeza y pasos limpios, para que Dios dé gracia en que nuestra conciencia cada día el Señor sea el que limpie y el que vaya purificando nuestros pasos. Sergio, de lo que vamos a llamar cultivando una conciencia limpia para la familia. Lleva lápiz y papel y en momentos difíciles, en momentos que estás pasando dolor, tristeza, recuerda su promesa, recuerda su palabra, apóyate en ella y en oración pídela la ayuda que cada uno de nosotros necesita. Sergio, Dios nos habla a través de un escrito está. Amén, así es. Cultivando una conciencia limpia. Amén. El granjero, el hombre del campo, cuando va a cosechar o a sembrar algún alimento, él siempre lo cultiva, pero en el cultivo, hermanos, hay un proceso. Él tiene que preparar la tierra, tiene que preparar el campo, el terreno, para poder cultivar y sembrar el fruto o el alimento que él vaya a cosechar. Pero en este proceso, hermanos, él debe de procurar mantener ese terreno en óptimas condiciones. Lo debe de cuidar, le debe dar del agua, lo debe de procurar para que ese fruto dé
de buena cosecha. En el área espiritual, cuando nosotros cultivamos una conciencia que sea del agrado de Dios, hermanos, también tenemos que hacer un proceso. Y ese proceso, hermanos, es a través del conocimiento de la palabra de Dios. Debemos, hermanos, de sembrar nuestros principios, nuestra fe, deben de estar fundamentados en la palabra de Dios, para que nuestra conciencia, hermanos, sea buena, esté clara y esté de acuerdo a la armonía de los preceptos de Dios. Amén. Es por ello que nosotros vamos a mostrar por la Biblia cómo Dios desea que nosotros cultivemos una conciencia limpia. La conciencia, como lo hemos dicho, es el conocimiento del bien y del mal, que nos permite discernir moralmente los actos, los pensamientos, las palabras y las acciones. El fruto de nuestras acciones, de nuestros pensamientos y de nuestras palabras están sometidos a nuestra conciencia. Todos los hombres, hermanos, desarrollan y cultivan una conciencia y esta debe de ser limpia. Pero no todas las conciencias, hermanos, están iluminadas y esto depende del conocimiento que tengamos de lo bueno y de lo malo. Para esto es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que es bueno delante de los ojos de Dios, perdón, y también nos previene de lo que es malo ante los ojos de Dios. Y a través de ese conocimiento es como nosotros vamos adquiriendo una conciencia, ya sea limpia, si obedecemos, ya sea pura, o puede ser impura si desobedecemos. Es por eso, hermanos, que el apóstol Pablo, en su carta a Tito, diferencia él el fomentar una conciencia limpia o una conciencia corrompida. Tito capítulo 1, versículo 15, capítulo 1, 15, la escritura dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Los puros representan a los que están libres de imperfecciones morales, aquellos que se esfuerzan por adquirir el conocimiento de Dios en función a su palabra. Esos son los puros. Usted distingue a alguien puro por su mirada, por su manera de hablar y por su manera de actuar. Usted quiere conocer a una persona que tal vez no conozca, escúchela hablar. ¿Qué es lo que sale de su corazón? ¿Cuáles son sus palabras? ¿Cuál es el motivo del tema que está hablando? Ahí usted se va a dar cuenta, hermanos, con quién está hablando, porque usted va a ver su trasfondo espiritual. Habla de cosas que a Dios no le agradan, su conciencia y su corazón están impuros. Habla cosas que edifican, habla cosas que van de acuerdo a la palabra de Dios, esa amistad consérvela. Por eso la escritura dice, todas las cosas son puras para los puros. El puro, hermanos, no soporta escuchar cosas impuras que provienen de alguien que tiene una conciencia sucia. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Aquí en el versículo 16 de Tito 1, la escritura sigue diciendo, profesan conocer a Dios. ¿Quiénes? Los impuros. Pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y todo esto, hermanos, es porque tienen su conciencia cauterizada. Esta palabra cauterizada o cauterizar significa que es una marca que se hace con un hierro candente para distinguir de quién son propiedad. En la antigüedad, hermano, a los esclavos se les cauterizaba para ver o para que el amo identificara quiénes eran sus esclavos. En el campo,
Los ganaderos, hermanos, cauterizan a sus animales y les ponen su marca para diferenciar los que son suyos. El adversario, Satanás, hablando de una manera espiritual, él cauteriza a sus esclavos, a sus seguidores. ¿Y sabe de qué manera lo hace? A través de su conciencia. Los marca, los sella. Y él los identifica por sus actos y por sus hechos. Aquí en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, la escritura dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. El apóstol Pablo está hablando de quienes tienen cauterizada la conciencia. Todos los engañadores, todas las falsas doctrinas, todos los espíritus de maldad, todos los espíritus demoníacos que vienen a cauterizar a través de sus falsas enseñanzas a los débiles en la fe, a los que apostatan, a los que se van tras las maquinaciones y las adversidades y las trampas del adversario y dejan la fe de Cristo. Y ellos son cauterizados en su conciencia, porque ellos hacen cosas malas, pero su conciencia les dice que es bueno. ¿Por qué? Porque tienen cauterizada la mente. Ellos ya no identifican, hermanos, cuando hacen el daño. ¿Por qué? Porque piensan que están bien. Por eso hay tanta maldad en el mundo, porque la gente tiene cauterizada su conciencia. En el libro de Romanos capítulo 2, versículo 12, la escritura nos dice que conforme al conocimiento que nosotros tengamos de Dios, vamos a ser juzgados. Y esto va en relación, porque la conciencia nosotros la vamos a adquirir por el conocimiento. Pero ¿qué aquellos de los que apenas están conociendo de las cosas de Dios? O de aquellos que tal vez no hayan escuchado de la ley de Dios, ¿cómo actúan? Bueno, la palabra de Dios nos dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Nadie será juzgado por una ley que no poseen, ya sea revelada o sea escrita. ¿Por qué? Porque el Señor es justo. Pero los gentiles, es decir, los que no tienen la ley o los no creyentes, tienen la ley en su conciencia. Nadie, hermanos, nace siendo malo. Nadie nace teniendo malas intenciones o con una conciencia sucia. Todos nacemos, hermanos, con una conciencia buena. Todos nacemos, hermanos, con intenciones buenas. La maldad, hermanos, vino a este mundo, pero porque alguien la trajo y porque alguien estuvo dispuesto a seguir los pasos de la maldad. Por lo tanto, la maldad, hermanos, se aprende con los malos ejemplos o por el ambiente donde se desarrollan dentro de la familia. Es por esto que la Escritura nos los dice muy claro, dice que nadie va a ser juzgado por una ley que no conocen. Aquí en Romanos capítulo 2, versículo 14, la Escritura dice, porque cuando los gentiles, versículo 14, Romanos 2, 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. La Escritura dice que cuando los gentiles que no tienen ley, es decir, que no tienen un código de conducta moral, la que poseemos los creyentes nos regimos por el conocimiento de la santa ley de Dios, que es una conducta moral que nos da el conocimiento y por lo tanto procuramos una buena conciencia. Pero los que no tienen ley, los que no han conocido de la palabra, los que apenas están conociendo la voluntad de Dios, ¿qué hay de ellos?
Pues la escritura lo dice muy claro. Dice que hacen por naturaleza lo que es de la ley. Por naturaleza el hombre tiene en su conciencia hacer lo bueno. ¿Dónde tiene el hombre el hacer lo bueno? En su conciencia. Nadie nace siendo malo, como lo decíamos, porque cuando Dios nos crió, nos concedió su poder divino que nos faculta a discernir hacer lo bueno. Es decir, somos buenos por naturaleza. Por eso la escritura dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley. No conociendo la ley, por naturaleza hacen lo bueno. ¿Por qué? Porque Dios nos dio una conciencia limpia desde que Él nos crió. Es por eso que el poder divino se manifiesta aún en los incrédulos. Alguien que no conoce a Dios, hermanos, y hace cosas malas, su conciencia lo acusa, porque por naturaleza es la conciencia que Dios nos dio. Sin embargo, hermanos, Dios también les da la oportunidad para poder regenerarse. Somos buenos, hermanos, porque la misma Biblia dice que es por naturaleza, pero aún así tenemos que estar luchando contra nosotros mismos. Porque el adversario no se queda con los brazos cruzados. Él nos quiere arrebatar para su terreno. Él quiere robar la semilla de nuestra conciencia limpia para tener una conciencia cauterizada. Aquí en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 15, la escritura sigue diciendo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, ¿quién? Su conciencia. Usted conoce la ley de Dios, usted la vive. Si falla, hermano, su propia conciencia lo va a amonestar. Pero si lo obedece, es un testimonio de que el conocimiento de Dios que se grabó en su conciencia, usted da fe de quien cree. Amén. Por eso la escritura sigue diciendo, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Su propia conciencia que aun y cuando no conozcan la ley, los va a acusar o los va a excusar de sus actos. El texto. El cristiano tiene la responsabilidad, hermanos, de cultivar una conciencia limpia en función al conocimiento que tengan de la ley de Dios. El gentil, el que no ha reconocido a Dios, la escritura nos ha dicho que por naturaleza él tiene que hacer por motivos de conciencia lo bueno delante de Dios. Así lo dice la escritura y así nosotros lo tenemos que entender. Ahora bien, pero cuando intencionalmente o tal vez sin intención confiemos o cometemos alguna falta que perjudica a otro y pensamos ocultarlo, nuestra conciencia nos acusa. Esto es a los que conocemos la ley. Muchas veces somos débiles y tratamos de ocultar errores, tratamos de ocultar faltas, pero nuestra propia conciencia, hermanos, nos acusa. Recordemos lo que sucedió en el jardín del Edén, aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 3 y el versículo número 8, la escritura nos dice, y oyeron la voz de Jehová, la santa pareja en el Edén, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Antes que la santa pareja, hermanos, pecara, ellos se deleitaban con la presencia de Dios. Ellos escuchaban la voz de Dios, porque su conciencia estaba limpia, porque no había faltas, no había pecados, porque ellos eran puros, eran limpios, eran conforme a la imagen de Dios en su carácter. Pero después de que pecaron, ¿qué es lo que pasó? Su conciencia se corrompió y se escondieron. Por eso la escritura dice que cuando vieron al Señor, ellos ya habían pecado, se escondieron, pero su propia conciencia los estaba acusando, porque estaban ante la presencia inmaculada de un Dios vivo. Otro ejemplo en la Biblia que nos presenta,
Cuando David tiene la oportunidad de matar a Saúl, porque David estaba en persecución, Saúl lo quería matar por celos, por ira, por venganza, porque había cultivado en él un espíritu egoísta y orgulloso, y estaba contrario a cómo David era aclamado y era resguardado por el mismo pueblo. Pero cuando David, hermanos, tuvo la oportunidad de hacerle daño a Saúl, no se la hizo. Vamos a leer este pasaje bíblico en 1 Samuel capítulo 24 y el versículo número 5, donde la escritura nos dice: después de esto, se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. David, hermanos, tenía la oportunidad porque Saúl y sus hombres estaban durmiendo. Y David se acercó a Saúl y él tuvo la oportunidad de clavarle la lanza. Mas sin en cambio, hermanos, David por su propia conciencia no lo hizo. Es por eso que el Señor le amonestaba. Él sometió sus emociones, sometió su conciencia, que contrasta con la de Saúl, porque Saúl tenía su conciencia oscurecida, mientras que David, hermanos, al ver al ungido del Señor, aunque él lo quería matar, su conciencia le dijo que no le hiciera nada. Vamos a ver otro ejemplo, el ejemplo del apóstol Pablo, que él también procuraba tener una conciencia limpia. Aquí en el libro de los Hechos, capítulo número 24 y el versículo número 16, Hechos 24, 16, la escritura dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. El apóstol Pablo estaba dando fe, estaba dando testimonio del evangelio que él predicaba, el evangelio de Jesús. Antes, hermanos, recordemos que él era perseguidor de los cristianos. Pablo se esforzaba en poner en práctica, hermanos, lo que su buena conciencia le dictaba en su fe. ¿Por qué? Porque ya se había convertido. Y su conocimiento de la ley ante Dios, pero también ante los hombres. Por eso la escritura lo dice. Es por eso, hermanos, que nosotros podemos comparar esta situación con nuestra propia vida. Nosotros, hermanos, cuando adquirimos el conocimiento de Dios, nuestra espiritualidad va creciendo. Nuestra espiritualidad da frutos, los frutos del Espíritu Santo, pero también nuestra conciencia, hermanos, se va volviendo cada día más limpia. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo lo estaba ministrando. Dice: por eso procuro siempre una conciencia sin ofensas. ¿Y por qué dice procura? Porque en la vida de Pablo, como nuestra vida, hermanos, es una lucha que tenemos nosotros internamente, entre las cosas de Dios y las cosas del mundo, entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Nosotros procuramos, es decir, nos esforzamos por tener una conciencia sin ofensas delante de Dios, porque tenemos el conocimiento de Dios. Y eso nosotros lo ponemos como una base, hermanos, para poder hablar, actuar, para poder discernir y para poder hablar conforme a la voluntad de Dios que está escrita. Entonces esa conciencia, hermanos, se va volviendo cada día más limpia. Por eso la escritura dice: sin ofensa delante de Dios. A Dios jamás lo vamos a engañar. Pero también la escritura: y delante de los hombres. Es por eso, hermanos, que Pablo, antes de su conversión, había sido un tirano, pero después de su conversión entendió lo que el verdadero evangelio significa. El evangelio de las buenas nuevas que Dios nos dejó, hermanos, son para conocerlas, son para discernirlas y son para predicarlos. De esa manera, hermanos, nosotros vamos a cultivar una conciencia limpia delante de Dios. Amén. Se está llevando el culto familiar
y estamos pidiendo al Señor la dirección de su Santo Espíritu. Nuestra conciencia, hermanos, es la que nos conduce ante la presencia de Dios, reconociendo, hermano, que nuestra actitud sea limpia. En el hogar, hermanos, es donde muchas veces fallamos y la conciencia es la que nos marca que estamos haciendo las cosas mal. ¿Cuántas veces fallamos y queremos culparnos, queremos justificarnos? Y no es así. Ante Dios, hermano, Él está viendo la actitud que cada uno de nosotros tenemos. Dentro del matrimonio, hermanos, hay veces que uno es infiel al otro, con actitudes de distintas formas. Pero la conciencia es la que marca, hermano, el daño que estamos haciendo. Este día que estamos llevando, cultivando conciencias limpias, pidamos al Señor, hermano, que nuestra conciencia no esté cauterizada. Hemos oído, hermanos, lo que el cauterizar es poner un sello para propiedad de algo, de lo que se mencionó hace un momento. Pedir al Señor, hermano, que si estamos fallando, que si tu conciencia te está reclamando, hermano, que lo que estás haciendo mal, pongámonos a cuentas con Dios. Dios no puede ser burlado. Por eso estamos llevando en este día, Sergio, que el cultivar buenas actitudes es a través de la conciencia, que es la que nos da el conocimiento, hermano, entre lo que es bueno y lo que es malo. Y sabemos, hermano, porque Dios nos da luz y claridad de mente para saber la actitud que tengamos uno hacia el otro. Pidamos en este día que el hogar, hermano, esté establecido en el orden que el Señor ha pedido para cada uno de nosotros. Amén. Así es. Anota, hermano, los versículos que Dios nos está mostrando, porque a través, hermano, de oír su voz, a través de la actitud que tengamos, hermanos, seamos fieles a sus principios y a sus mandamientos. Seamos honestos unos a otros, más el esposo y la esposa pidiendo al Señor su dirección y su guianza para tener una conciencia limpia. Estamos Así es. oyendo la palabra de Dios. La conciencia, hermanos, como lo hemos dicho, es el conocimiento del bien y del mal. Amén. Pero para conocer, hermanos, nosotros tenemos que investigar. Amén. Nosotros tenemos que buscar. Amén. El cristiano, hermanos, tenemos este santo registro, porque este santo registro, hermanos, nos revela la voluntad de Dios y nos da un conocimiento de las cosas de Dios. Es por eso que nosotros cuando conocemos las cosas que a Dios le agradan, son las cosas buenas que nosotros debemos de cultivar y de poner por obra. Pero también la Escritura nos advierte de que hay cosas que a Dios no le agradan y que por lo tanto están en contra de nuestra propia conciencia. Recordemos, hermanos, que el discernir el bien y el mal nos permite entender moralmente los actos propios en pensamientos, en palabras y en acciones. Es por eso que mencionábamos que a mayor conocimiento de la palabra de Dios, cultivamos una conciencia más limpia. Tal vez hayamos escuchado, hermanos, de que es muy común de que se diga o se comente de que hay gente o hay personas que tienen una conciencia sucia. O al revés, hay quienes expresan de alguna persona que tienen una conciencia limpia. ¿Y esto a qué se debe? A la manera en que piensan, a la manera en que hablan, a la manera en que se comportan. Eso es tener una conciencia limpia. Muchas veces conocemos a la gente, hermanos, simple y sencillamente por ver cuál es el trato de ella con los demás, cómo hablan, cómo se comportan, cómo son sus acciones, sus obras. Y de ahí, hermanos, nosotros vamos entendiendo que hay un temor de Dios en aquel que cultiva una conciencia limpia. Aquí en 2 Corintios capítulo 1 y el versículo número 12, la escritura nos dice, porque esta es nuestra gloria, está hablando el apóstol Pablo,
testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Aquí hay tres cosas, hermanos, que tenemos que destacar, porque así la Escritura lo dice. El testimonio de nuestra conciencia. Nuestra propia conciencia, hermanos, da testimonio de quiénes somos. Y es lo que comentábamos. Un hombre con una conciencia limpia habla como Jesús hablaba, se comporta como Jesús se comportaba, hace las cosas que Jesús hacía. Pero un hombre, hermanos, que tiene una conciencia cauterizada en la maldad, hace todo lo contrario. Por eso la Escritura dice, porque esta es nuestra gloria. O sea, ellos glorificaban a Dios porque había actuado en ellos, hermanos, que a través del conocimiento habían adquirido una conciencia limpia. Dice que con simplicidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal. Muchas veces nosotros adquirimos un conocimiento a través de lo que el mundo nos ofrece. Adquirimos un conocimiento, tal vez en las escuelas, nosotros hermanos adquirimos un conocimiento para adquirir un oficio, para adquirir una profesión. Nosotros adquirimos un conocimiento para desarrollar algún trabajo y todo eso es bueno. Pero ese tipo de conocimiento, hermanos, nos van a preparar para afrontar con las necesidades que tenemos en este mundo. Pero hay un conocimiento superior y ese es el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso la Escritura dice, no con sabiduría carnal. El conocimiento de Dios, hermanos, no se adquiere fuera de la ley de Dios. El conocimiento de Dios, hermano, usted lo va a adquirir únicamente a través de su santa palabra. Por eso la Escritura dice, no con conocimiento no con sabiduría carnal Amén. o con sabiduría humana, Amén. sino con la gracia de Dios. Amén. Para aprender, hermanos, de las cosas de Dios, no es necesario, hermanos, que nosotros vayamos a alguna universidad, algún seminario, o que vayamos a alguna escuela preparatoria. Aquel que tiene el deseo de conocer de la voluntad de Dios y cultivar una conciencia limpia, está a su alcance. Solamente abriendo la santa palabra de Dios, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe, que nos discierne y que el conocimiento que adquiramos quede sembrado en nuestro corazón. Por eso la Escritura dice, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Dice, nos hemos conducido en el mundo porque testimoniaban de su limpia conciencia y mucho más con vosotros, con el pueblo de Dios. Esto es cultivar una conciencia que rija, hermanos, nuestra vida, que rija nuestras normas de fe, que rija nuestra conducta. Vamos a ver un ejemplo, hermanos, cómo nuestra propia conciencia nos acusa cuando tratamos de ocultar cosas que son malas y las queremos hacer como buenas. Aquí en el libro de Génesis, capítulo 42, versículo 21, recordemos cómo los hermanos de José, los hijos de Jacob, sintieron la carga de conciencia que los culpaba al dañar a su hermano. La Escritura dice, porque no es, en Génesis 42, 21, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Su conciencia, hermanos, los acusaba de cómo ellos habían dañado a su hermano. Lo metieron a una cisterna y ahí lo abandonaron.
Rubén, el más grande, después dijo, saca al muchacho y vamos a venderlo mejor para que no muera ahí. Y lo vendieron a unos madianitas que pasaban. Estos lo llevaron por esclavo a Egipto y ahí estuvo en esclavitud. Dañaron a José, pero también dañaron a su padre, porque a su padre le hicieron creer que un animal lo había muerto, lo había devorado. Entonces, toda esa situación, hermanos, trajo en ellos que su propia conciencia los acusaba, porque habían hecho un mal a José, a su familia, a su padre. Y ellos mismos se sentían angustiados, porque la palabra de Dios lo dice, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. La conciencia, hermanos, acusó a sus hermanos del mal que habían hecho al fingir la muerte de José y reconocían que esa mala obra les traería consecuencias. Eso mismo ocurre en nuestra vida cuando tratamos de ocultar cosas malas y las queremos hacer como buenas. Pasa el tiempo y nosotros pensamos que nadie supo la maldad que hicimos. Y tal vez sea así, pero su propia conciencia lo acusa. Su propia conciencia lo incomoda. Su propia conciencia da motivos para que usted no esté en paz en su corazón. Y aquí vienen las consecuencias. Por eso mucha gente no siente paz en su corazón. Por eso mucha gente dice, yo cuando oro a Dios, mi oración no es respondida. ¿Sabe por qué? Porque su conciencia lo acusa. ¿Cómo va a responder Dios una oración cuando hay pecado en su vida? O sea, la escritura dice que Dios voltea su rostro para no escuchar, porque esta oración, hermano, no es sincera, porque no nos hemos puesto a cuentas delante de Dios. Y así vivieron por algunos años los hijos de Jacob. Su conciencia los acusaba del daño que le habían hecho a su hermano y a su padre. Cada uno, hermanos, vamos a dar cuentas por nuestras propias obras. Aquí en el libro de los Romanos, en el capítulo 14 y el versículo número 12, la escritura lo dice muy claro. Romanos 14, 12. Romanos 14, 12, la escritura lo dice. De manera que nosotros, que cada uno de nosotros, Romanos 14, 12, de manera que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí. La escritura, hermanos, nos dice cuál es la paga de nuestra conducta. Y esto no es para condenar, esto es para advertirnos de que aún, hermanos, mientras estemos en estos tiempos de gracia, tenemos la oportunidad, hermanos, de ponernos a cuentas con Dios. En estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, donde parece que la maldad nos está alcanzando, es cuando más tenemos que orar. Es cuando más tenemos que estar a cuentas con Dios. Es cuando más debemos de fortalecer nuestra fe. Es cuando más nosotros debemos de purificar nuestra conciencia. Es decir, cuando más debemos de pedir la presencia de Dios para que en medio de toda esta circunstancia, hermanos, haya un cambio en nuestra vida, que haya un motivo en nuestro corazón, hermanos, porque nosotros no miramos las cosas humanas, las cosas que van a perecer. Nosotros miramos las cosas eternas. Y va a llegar un día, como la escritura dice, que nosotros tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo y que vamos a dar cuentas por nosotros mismos. En el cielo, hermanos, no se van a salvar las iglesias. En el cielo no se van a salvar las familias. En el cielo el juicio va a ser individual. Cada uno de nosotros, hermanos, nos vamos a presentar ante Dios y vamos a dar cuentas por nuestros hechos. Vamos a dar cuenta por nuestros actos. Es por eso que la obligación que tenemos como padres de familia, hermanos, es alcanzar a nuestros amados. Porque ellos también, cada uno,
cada uno de nuestros hijos y de nuestros familiares van a ser juzgados de una manera individual. Esto no quiere decir que porque un padre es fervoroso, sus hijos se van a salvar. El padre que es fervoroso y temeroso de Dios va a dar cuenta de sus hechos. Pero cada uno de los hijos, hermanos, van a dar cuenta de sus hechos. O sea, ellos no pueden decir yo me voy a salvar porque mi padre o mi madre son fervorosos. O al revés, puede ser al revés. Por eso es bien importante, hermanos, que entendamos lo que la palabra de Dios nos está hablando acerca de cultivar una conciencia limpia, una conciencia pura. Cada día, hermanos, debemos de procurar de que nuestra conciencia sea más limpia. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Como la misma palabra de Dios nos los ha dicho, a través del conocimiento de Dios, a través de obedecer sus santos mandamientos, a través de tener temor de Dios en el sentido de obedecerlo, en el sentido, hermanos, de seguir sus pasos, en el sentido de ir purificándonos, dejando de hacer las cosas que ofenden a Dios y empezando a hacer las cosas que a Dios le agradan. A eso, hermanos, se les llama santificación. Cada día, hermanos, tomados de la mano de Dios, nosotros nos tenemos que santificar, es decir, que dejar de hacer las cosas malas y hacer las cosas buenas. ¿Por qué? Porque va a llegar ese día que cada uno de nosotros nos presentemos ante la presencia de Dios, hermanos, y tengamos que dar cuentas por las cosas buenas, pero también por las cosas malas. Entonces aquí radica la importancia, hermanos, de cultivar una conciencia limpia. La conciencia, como lo hemos dicho, hermanos, nos diferencia lo que conviene y no conviene. Diferencia lo que es bueno ante los ojos de Dios y lo que es malo delante de los ojos de Dios. No podemos seguir viviendo una vida doble, una vida tibia, una vida ligera, que tantito estamos de un lado y tantito del otro lado. La escritura lo dice muy claro en el Apocalipsis. O sé frío o sé caliente. Pero a los tibios dice que la escritura que Dios los va a vomitar de su boca. ¿Y esto qué quiere decir? Que a los que conocen la palabra de Dios, a los que están fervorosos de manifestar quién vive en su vida, hermanos, hay veces que se van a la tibieza espiritual. ¿Por qué? Porque se enfrían espiritualmente. Y ahí es donde la Biblia nos dice, hermanos, o que estamos de un lado o estamos del otro. Y es lo mismo con nuestra conciencia. Si cultivamos una conciencia limpia, hagamos las cosas que a Dios le agradan. Es por eso que insistimos, hermanos, que en la vida del cristiano debe de ser una vida progresiva. Progresiva en cuanto al conocimiento de Dios. En ocasiones, hermanos, nos dejamos llevar por lo que otros dicen. Y tal vez salgamos satisfechos o convencidos porque lo oímos. Pero usted ya comprobó que lo que oyó verdaderamente está escrito. ¿Usted cómo va a adquirir un conocimiento humano, como lo decía Pablo, si no tiene el conocimiento de Dios? O yo le pregunto a usted, ¿qué da por, por prioridad como un conocimiento real? ¿El conocimiento humano o el conocimiento de Dios? El conocimiento de Dios. Por eso, hermanos, debemos de estar siendo constantes y fervorosos, buscando la voluntad de Dios a través de su santo registro, porque es la que nos va a dar un conocimiento, hermanos, donde nuestra vida espiritual va a crecer. Y al crecer nuestra vida espiritual da frutos, los frutos del Espíritu Santo. Y eso hace que nuestra conciencia se vaya limpiando, que nuestra conciencia se vaya purificando, que hagamos las cosas que a Dios le agradan. Y solamente así, hermanos, estamos seguros que cuando estemos, como dice el apóstol, ante la presencia de Dios, las cuentas que demos, hermanos, van a ser cuentas donde sí reconozcamos que hicimos daño, pero también que reconozcamos que hubo un cambio en nuestra vida, porque creímos en el mensaje de Cristo, creímos en su palabra y cultivamos una conciencia limpia.
Amén. Estamos llevando el culto familiar, queridos hermanos. La invitación es para que, si es primera vez que estás escuchando que se está llevando el culto familiar, no estamos hablando de un mueble, estamos hablando del área espiritual, un culto espiritual, donde llevamos oraciones, alabanza, donde llevamos, hermano, la palabra de Dios, donde se une el matrimonio, la familia, antes de salir a hacer tu actividad, tu trabajo, la escuela. Unámonos, hermanos, tengamos ese tiempo de reunirnos. Son unos momentos en los cuales elevamos una súplica, un ruego, cubriendo a nuestros hijos, cubriendo a nuestro esposo que sale al trabajo, o a ti, querida hermana, que sales también a hacer actividades. Estar llevando la oración, hermanos. El culto familiar fue establecido desde el principio del jardín del Edén. Hermano, Dios tenía una relación con el hombre. Dios visitaba al hombre, el hombre se comunicaba con Dios. Y eso quiere decir oración, cuando hablamos con Dios. El culto familiar, hermano, es precisamente para pedir al Señor un cerco protector. Pedir al Señor que Dios nos dé gracia, hermanos, en nuestras oraciones, en nuestras súplicas. La palabra de Dios, hermano, nos muestra una conciencia limpia, una conciencia también manchada por el pecado. No resistamos la voz de Dios, hermano. En este día hemos oído su palabra, en que lo que permitimos en el hogar o lo que no hacemos, hermano, pidamos al Señor sabiduría, pidamos al Señor gracia. ¿Cuántas familias están pidiendo oración por sus hijos? Están pidiendo por su matrimonio que está afectado. ¿Qué conciencia tenemos, hermano? ¿Qué nos acusa la conciencia? ¿Qué hicimos mal? Hermano, pidamos al Señor sabiduría. Aquí tenemos, hermano, el manual de vida. Aquí tenemos en esta palabra sagrada al mejor consejero. Pidamos en este día, hermano, que lo que estés pasando en tu hogar, Dios lo conoce. La necesidad por la cual estás pasando, el Señor la sabe. No dejes, hermano, de orar. Cuando tienes mucha actividad, mucho trabajo, no descuides la oración. No permitas, hermano, que tus hijos estén viendo la indiferencia en la oración, porque eso es lo que se inculca cuando uno deja. Unas veces oras, otras veces lo practicas, el culto familiar. Los hijos ven, hermano, la frialdad que hay en esa actitud, entonces ellos no van a dar importancia a la oración. Pero si ven, hermanos, que a través de la oración vemos respuestas, vemos bendiciones, hermanos, ellos van a tener el anhelo de estar orando y de estar pidiendo a Dios. Estamos llevando el culto familiar. Lo que se está llevando es cultivando una conciencia limpia. Todos deseamos que nuestra conciencia muestre, hermanos, que somos hijos de Dios. Por eso se está llevando en este día el culto familiar. Pidamos, hermanos, sabiduría como padres, como madres, y aquel que está en este momento también pasando momentos difíciles, Dios de gracia en cada necesidad y en cada petición. Así es. La misma palabra de Dios, hermanos, por lo que hemos oído o escuchado o leído, es de que nos invita, hermanos, para que nos demos la oportunidad, porque cada uno decide, de cultivar una conciencia limpia, de purificar, hermanos, nuestro corazón, de hacer las cosas que a Dios le agradan. El profeta Esdras, hermanos, intercedía por su pueblo, porque ellos tenían una conciencia cauterizada. Y él hizo esta oración dirigiéndose a nuestro Dios. Y dije, hablando el profeta, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro. ¿Se da cuenta hasta qué grado llegó la humillación del profeta? Que él se postró delante de la presencia de Dios y su rostro, hermanos, lo ponía sobre el piso. Y él sentía la carga de su pueblo. Por eso decía, confuso y avergonzado. Estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Esa es la humillación, hermanos, que realmente quebranta a todo aquel sincero de corazón que siente, hermanos,
el pecado en su vida. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado. Ahí está la carga del pecado sobre nuestra cabeza. ¿Y por qué dice sobre nuestra cabeza? Porque en nuestra cabeza, hermanos, está nuestro pensamiento. En nuestra cabeza, de ahí emanan, hermanos, nuestras decisiones que suben de nuestro corazón. Y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. La magnitud del pecado, hermanos, se multiplicaba. ¿Y saben por qué? Porque ellos no reconocían, hermanos, que su conciencia estaba cauterizada por las cosas del mal. Hagamos de esta oración una oración para nosotros. Amén. Si estamos en esta situación de confusión y que nos sentimos avergonzados por nuestros pecados, hermanos, pidamos la misericordia de Dios para que limpie nuestro corazón y que nuestra conciencia, hermanos, sea purificada ante el Señor. Amén. Vamos a hacer la oración de consagración, pidiéndole a nuestro Dios que lo que Él nos ha hablado a través de su palabra quede sembrado en nuestro corazón y que rinda al 100 por 1, como su misma palabra lo dice. Vamos a orar, hermano. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos has hablado, Señor. Nos has mostrado, Señor mío, nuestra condición y rogamos ante todo, Señor, que nos perdones, porque tenemos una conciencia, Señor, cauterizada por el pecado. Ayúdanos, Señor, a enderezar nuestros caminos y da gracias, Señor, para que el poder de tu presencia nos ayude a vencer la debilidad. Favorece el matrimonio, la familia y da gracias, Señor amado, en el hogar. Te ruego que perdones la falta y que nuestra conciencia, Señor, esté limpia. Favorece nuestra humilde oración. Te suplico humildemente la bendición para cada hogar, para cada familia. Guarda la vida de nuestros hijos y nietos y bendice, Señor, el matrimonio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos, hermano, elevar oraciones para el matrimonio. Que la paz del Señor esté en tu hogar y vivamos cada día unidos, poniendo nuestros ojos en el autor de la fe, que es Cristo Jesús. Bendiciones. Amén.